Decía San Agustín, corres, pero corres por el camino equivocado. Corres en la dirección equivocada. Si es así, ¿de qué nos sirve entonces correr si vamos en dirección opuesta? Si no vamos en dirección a la meta. Por eso en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida cristiana, tenemos que preguntarnos con frecuencia si vamos en el camino correcto, si vamos en la dirección correcta. Porque sí, podemos ir corriendo, pero podemos ir en la dirección equivocada. Por eso no tenemos que ser muy confiados y a lo mejor un poco prepotentes, pensando que yo tengo mis propias ideas, que la sociedad no me influye, que yo tengo mi manera de pensar, independientemente de lo que piense la sociedad, lo que esté de moda. Cuidado, que todos nosotros, todos los que estamos aquí, somos hijos de nuestro tiempo. Somos hijos de una época y cada época tiene una manera de pensar. Y todos somos hijos de una época, unos de una época y otros de otra época. Pero a todos nos influye la manera de pensar de una época. A todos nos influye lo que está de moda en una época. Vuelvo a repetir, somos hijos de nuestro tiempo y esto es algo que es así. Esto no nos lo podemos quitar de encima. Somos hijos de nuestro tiempo y, por lo tanto, nuestros criterios, nuestra manera de pensar son también, por lo menos en parte o en una gran manera, como lo son los de nuestro tiempo. Y eso, ya digo, nos influye muchísimo. Y cuando pensamos de una manera, lo consiguiente es que el comportamiento sea de acuerdo a esa manera de pensar. Si pensamos así, actuamos así. Y las ideas pueden cambiar muchísimo de una generación a otra. Les voy a poner unos ejemplos de la manera de pensar de mis padres. Tampoco ha pasado tanto tiempo. Es una generación lo que hay de diferencia. Pues una manera de pensar muy diferente a la que tenemos nosotros. Mi madre, por ejemplo, he escuchado en alguna ocasión decir que ¿por qué trabajan las mujeres? Que le quitan el trabajo a los hombres. Esa manera de pensar es de su época, pero no es de la época actual. Todos vemos como algo muy justo y totalmente de justicia, pues que las mujeres trabajen, claro que sí, ¿por qué no? Es un derecho que tienen exactamente igual que los hombres. O mi padre, le he escuchado también en alguna ocasión decir, mi padre se le daba muy bien las tareas de la casa, cocinar y todo. Y él decía, sí, pero es que un hombre, que te vayan a ver a un hombre trabajando las tareas de la casa, pues eso no está bien. Hoy en día, me decís algunas de vosotras, las madres que ya soy un poquito más mayores, me decís, mi hijo en casa no ha hecho nunca nada. Se casó y en casa de mi nuera lo hace todo. ¿Por qué? Porque ustedes han tenido una manera de pensar y han educado a sus hijos de una manera. Y las mujeres más jóvenes, recién casadas ahora, tienen otra manera de pensar y educarán a sus hijos de otra manera, a sus hijos y al marido de paso. ¿Por qué? Porque es la manera de pensar actualmente. Y no digo que sea mala, no. Digo que cada época tiene una manera de pensar y que esa manera de pensar nos influye a todos nosotros. Y estamos hablando de una generación a otra, no estamos hablando de tiempos larguísimos de un tiempo a otro, no. Por eso, qué difícil es juzgar la manera de pensar de hace 500 años, 600 años, 1000 años. Si cambiamos en ese corto espacio de tiempo, pues ¿qué pasará en siglos? Por eso no se puede juzgar los tiempos pasados con la mentalidad
de ahora. Por eso, ahora mismo yo creo que en la Iglesia, hasta que pase un tiempo, pues lo tenemos muy difícil para evangelizar. ¿Por qué? Porque en la manera de pensar de nuestra sociedad, en una mayoría grandísima, no está de moda ser creyente. Está hoy día más de moda ser ateo. Hoy dice que uno es creyente y practicante y a lo mejor se ríen de él. En un ambiente de una universidad, hoy es muy difícil decir que uno es creyente. ¿Por qué? Porque es la manera de pensar de nuestra sociedad, que a lo mejor dentro de unos años, de 50 o 60 años, esto ha cambiado, pero hay que reconocer que tiene que pasar un tiempo. ¿Y por qué digo todo esto? Digo todo esto porque estamos ahora en el tiempo de Adviento y hemos perdido en nuestra sociedad el espíritu del Adviento. Una cosa es aquí dentro de la Iglesia. Sí, escuchamos lo que es el Adviento muchas veces, pero a la hora de vivirlo en la calle, teniendo en cuenta que en nuestra sociedad se ha perdido el espíritu del Adviento, ¿es fácil vivirlo? Pues yo creo que no. Por eso tenemos que ir ahí contracorriente, y eso no es fácil. No es fácil para nada vivir el espíritu del Adviento, cuando hoy en día hay tantísimos cristianos que no saben ni siquiera lo que es el Adviento, no tienen ni idea de lo que es el Adviento. El otro día tuve un acto religioso en el cual había mucha gente, vieron la corona del Adviento y ¿eso qué es? Les tuve que decir, bueno, eso es la corona del Adviento. Y la siguiente pregunta es, ¿y eso qué es? Estoy hablando personas en un acto religioso. No que estuvieran, no, en un acto religioso. Confesados que se confesaban católicos y no tenían ni idea de lo que era el Adviento. ¿Por qué? Porque no nos engañemos. No se vive de puertas para afuera en la Iglesia. Aquí, pues sí, hablamos mucho del Adviento, pero fuera no. Y nosotros tenemos que luchar contra eso, porque eso no nos favorece en nada la vivencia del Adviento. Si escuchan ustedes ayer mismo las noticias en televisión, ¿qué decían? Que en estos días Madrid era las fechas, en este puente, en que era más visitado. ¿Y la gente a qué iba? Iba a ver las luces de la Navidad y a hacer compras. Eso decían en las noticias en televisión. No me estoy inventando nada, lo decían ayer. O sea, el ambiente de la Navidad, pero no el del Adviento. Y una Navidad, ya digo, pues muy profana, poco religiosa. Esa es la realidad que tenemos en la calle. Y esa realidad que tenemos en la calle, queramos o no, nos influye muchísimo. Y yo hoy lo que quiero hacer es advertir de esa realidad que tenemos en la calle, con la cual nosotros tenemos que luchar contracorriente. No nos engañemos. Es una realidad que está ahí. Pero también nosotros como cristianos tenemos que vivir otra realidad, que ahora mismo es la realidad del Adviento. Y hoy se nos presenta la figura de Juan el Bautista. Fíjense, si Juan el Bautista era una persona importante en tiempos de Jesús, que el historiador judio-cristiano Flavio Josefo le dedica mucho más a él que a Jesús, para que vean la importancia que tenía San Juan el Bautista. ¿Y cuál era el estilo de vida de Juan el Bautista? Un estilo de austeridad. Vestía con una piel de camello, comía saltamontes y miel silvestre. ¿Ustedes piensan que esto es lo que se vive en nuestra sociedad ahora mismo, en el Adviento? No, no nos engañemos, esto no se vive. La Navidad se han convertido un poco en las fiestas gastronómicas, fiestas sentimentales, fiesta de regalos, de compras, pero nada de austeridad, no. Nada de espíritu penitencial que debería llevar el tiempo de Adviento. Lo hemos convertido en unas fiestas también familiares, que no está mal, pero que la Navidad es mucho más que eso. No está mal que se reúna la familia, por supuesto, pero la Navidad es mucho más que eso. Decía el otro día un político que la Navidad era la fiesta
de los sentimientos. La Navidad es mucho más que eso. Y esas personas que por circunstancias, y son muchas, no nos engañemos, han tenido un problema, tienen un problema, algún familiar tiene una enfermedad grave o ha fallecido algún ser querido. Esas personas ahora mismo están viviendo esos sentimientos, de acuerdo a esos acontecimientos que les acaban de pasar. ¿Qué pasa? ¿Que para esas personas el niño Dios no nace? ¿No hay Navidad? No nos engañemos. La Navidad es mucho más que la fiesta de los sentimientos. Es la fiesta de Jesús. Y cuando San Juan el Bautista nos dice en el día de hoy, que lo dice con insistencia, convertíos, cambiad, preparad el camino al Señor, para que el Señor nazca en vuestras vidas. San Juan Bautista no es un aguafiestas, no. Nos está diciendo que estemos atentos, que a lo mejor a nosotros se nos ha colado la manera de pensar de nuestra sociedad y podemos vivir ajenos al Adviento e incluso a la Navidad. Nos puede pasar. Esa mentalidad que reina de puertas afuera de la Iglesia nos puede pasar factura a nosotros. Indudablemente nos tiene que influir, más o menos, pero nos tiene que influir. Y Juan el Bautista nos dice hoy que no, que tenemos que vivir el espíritu de la Navidad. Y San Juan Bautista no es un aguafiestas cuando nos dice que tenemos que convertirnos, que tenemos que prepararle un camino al Señor. Él nos lo dice porque podemos estar despistados en lo central, en lo más importante. Él nos enseña que tenemos que esperar y que tenemos que esperar al Señor. No podemos estar rodeados de cosas muy bonitas, pero poco de Jesús. Ese peligro, ya digo, lo tenemos ahí. Pues bien, San Juan Bautista en el día de hoy nos dice que tenemos que prepararnos para el acontecimiento que es la Navidad. Él fue el encargado de preparar la venida del Señor. Así que, como Él fue el encargado de preparar esa venida del Señor, pidámosle también al Señor, por intercesión de Juan el Bautista, que nos prepare también a nosotros para vivir ahora el Adviento y que este Adviento, la vivencia del Adviento, nos ayude a todos a vivir después intensamente la Navidad, de una forma religiosa. Que no nos quedemos en cosas de este mundo y nos olvidemos de lo más importante, que es el nacimiento del Hijo de Dios, con todo lo que eso conlleva. Pues que la festividad de este domingo, segundo domingo de Adviento, en la cual se nos presenta la figura de Juan el Bautista, que la figura de Juan el Bautista nos ayude a todos a entender su mensaje, que preparemos un camino al Señor para que el Señor nazca en nuestros corazones. Que así sea.